Bueno, listo. Vamos a dar inicio a esta sesión en donde vamos a desarrollar la última clase del curso de seguridad en bases de datos y vamos a estar haciendo un ejercicio práctico sobre SQL Injection. Bueno, rápidamente lo que ya hemos visto en el largo del curso, vimos al principio fundamentos de seguridad, conceptos, definiciones, criptografía, mecanismos de protección, luego vimos temas de bases de datos, donde hablamos de bases de datos relacionales, el lenguaje SQL, administración y seguridad en bases de datos, y por último ya los temas puntuales de seguridad en bases de datos, donde hemos hablado y desarrollado ejercicios en temas de vulnerabilidades, hablamos de OWASP y en las últimas sesiones tocamos el tema de SQL Injection. Recordando un poco, SQL Injection pues es una vulnerabilidad que a la fecha todavía es bastante eh, común encontrarla en los sitios web. Está catalogada en el OWASP Top 10 como la vulnerabilidad número 3 y durante mucho tiempo ocupó la posición número 1. Para hacernos una idea de estos temas o esta vulnerabilidad, pues tenemos que las aplicaciones web pues tienen un frontend donde están los clientes que se conectan a través de, bueno, de la aplicación o del navegador a el servicio web, el servicio web pues donde está el frontend, ¿cierto? El HTML, JavaScript. Y a su vez hay un backend donde está la lógica de la aplicación, el servidor de aplicaciones como tal, con, bueno, el PHP, el .NET o el Python. Y a su vez esa aplicación típicamente se comunica con un motor de base de datos. Ahí está el Oracle, el Postgres o el MySQL. Recordemos que las aplicaciones de bases de datos pues están conformadas por tablas, que bueno, la base de datos es un conjunto de datos estructurado y se estructura mediante tablas. Esas tablas a su vez tienen columnas y esas columnas a su vez tienen registros y en esos registros es donde se almacenan los datos como tal. Entonces la vulnerabilidad de SQL Injection básicamente es una técnica que puede utilizar un atacante y lo que hacen es manipular algún campo de entrada que sea vulnerable para que un atacante lo pueda explotar. Y si tiene éxito, pues va a poder llegar a comprometer la seguridad de la base de datos. Entonces, la inyección SQL se produce cuando un usuario intenta, un actor malicioso intenta insertar sentencia SQL dentro de una aplicación web. Y si llega a tener éxito, pues se podrá llegar a acceder a datos sensibles. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, una aplicación web que está recibiendo un parámetro que se llama usuario. Ese parámetro pues lo recibe de la aplicación y con ese parámetro lo que hace la aplicación, digamos, en la capa interna, la capa de aplicación es que construye una consulta SQL o una sentencia SQL a partir de ese parámetro, ¿cierto? Y pues va y consulta la base de datos, eso nos trae una respuesta y esta respuesta o con base en esa respuesta presenta o hace algo en la aplicación web. En este caso, la vulnerabilidad de SQL Injection se explotaría manipulando este campo de entrada, esta variable usuario, con una sentencia maliciosa que si se llega a ejecutar, pues va a traer datos o va a hacer consultas sobre la base de datos que la aplicación inicialmente no estaba concebida para ello. Bueno, este sería el laboratorio número 18. La idea es que lo desarrollemos. En esencia vamos a obtener dos máquinas virtuales, una el Kali, que como sabemos el Kali es una máquina virtual basada en Debian que se utiliza mucho pues, para auditorías de seguridad porque tiene un sinnúmero de aplicaciones preinstaladas. Y vamos a utilizar otro servidorcito, otra máquina virtual que yo se las comparto en la carpeta donde tenemos pues el repositorio del curso. Y esta maquinita virtual pues tiene una aplicación web que es vulnerable. ¿Sí? Y es vulnerable a SQL Injection. Entonces la idea es que identifiquemos dónde es vulnerable y tratemos de explotar la vulnerabilidad para tomar control de la aplicación. Esta aplicación, esta aplicación web vulnerable se puede también descargar, digamos el original está en un repositorio que se llama Bullhub, que es un repositorio donde hay muchísimas máquinas virtuales vulnerables y que pues la idea es que uno las pueda descargar y montar su entorno de laboratorio para hacer las prácticas en un entorno controlado.
Y bueno, entonces empecemos con el desarrollo de la práctica. Vamos a encender la maquinita virtual. Por acá tengo mi máquina virtual de Kali. Y la otra máquina virtual que es la máquina del servidor web vulnerable. ¿Sí? Entonces este es un servidor basado en Linux también. Y acá está el Apache, pues la aplicación web funcionando. Y acá está el Kali que haría las veces de la máquina atacante. Vamos a loguear acá en mi Kali. Lo primero que vamos a hacer es poner el idioma en español. Voy a aumentar acá un poco la resolución. Vamos a mirar la IP de mi Kali. En mi caso es una 192, 168, 121, 137. Para identificar la IP del servidor web vulnerable, pues vamos a utilizar nmap con la sentencia "-n-sp" para que haga un escaneo de red de tipo ICMP sobre esta red, que es la red, digamos, del VMware. Y la idea es identificar cuál es la posible IP del servidor o de la aplicación web vulnerable. En este caso, nos está volviendo estas 4 IPs. La primera IP pues sabemos que es el gateway del VMware. La última, o mejor, la terminando 54, sabemos que es el broadcast del VMware. Esta última que nos aparece acá es la IP del Kali, como lo vimos ahorita. Entonces, esta otra IP es seguramente la IP de la aplicación web. Para comprobarlo, pues simplemente abrimos el navegador e ingresamos a esa IP. Y acá vemos que nos cargó algo. Entonces ya identificamos la IP del servidor y logramos ingresar a la aplicación. Esta sería la aplicación web. Por acá hay una serie de menús. Sí, aparentemente es un blog de fotos. Y bueno, acá están como las fotos. Es un contenido web pues bastante estático. La idea es identificar algún campo que pueda ser potencialmente un campo de entrada para probar la vulnerabilidad. Acá encontramos algo que podría servirnos para identificar si una aplicación web es vulnerable a SQL Injection. Pues lo primero que normalmente se hace es tratar de romper la sintaxis de la sentencia SQL. Esto se logra típicamente poniendo una comilla. Entonces, si esa comilla, recordemos que con lo que se construye la consulta SQL es con los datos de entrada de la aplicación. Esos datos de entrada se ponen generalmente entre comillas. Si la aplicación recibe una comilla de un campo de entrada, entonces al pasársela a la base de datos van a quedar una comilla dentro de la sintaxis y eso va a causar un error de la sentencia SQL o de la sintaxis de la sentencia SQL. Entonces, si poniendo una comilla se genera un error, es potencialmente vulnerable ese campo de entrada. Bueno, acá nos está pidiendo login y password, pues uno podría probar algo como admin por ejemplo. Pues no nos carga nada. Entonces podríamos poner algo como admin y ponerle una comillita. ¿Sí? Tampoco nos cargó nada. Miren que no nos generó ningún error ni nada. Entonces posiblemente este no es el campo vulnerable. Entonces, sigamos buscando de nuevo en la aplicación. Y bueno, si miramos acá la URL, vemos que la URL tiene un ID. ¿Sí? Ese ID pues podría ser potencialmente un campo de entrada. ¿Qué pasa si en este ID lo cambiamos, por ejemplo, por 2? Miren que la imagen cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que este ID
lo está tomando la aplicación, se lo pasa a la base de datos y con base en la información guardada en la base de datos, pues nos muestra algo en pantalla. ¿Sí? Si ponemos el 1, nos muestra algo. Si ponemos el 2, bueno, si ponemos un 3 no nos muestra nada. Si ponemos un 4 no nos muestra nada. Entonces, vamos, si ponemos un 1, nos muestra una información original. Ponemos el 2, la información cambia, listo. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que posiblemente esto esté interactuando, ese campo de entrada está interactuando con la base de datos. O sea que el campo de entrada también puede estar en la URL. Bueno, entonces hagamos como una hoja de ruta de lo que vamos a hacer. Poner por acá un blog de noticas como para... Entonces, lo primero que deberíamos hacer es identificar el punto de la inyección. ¿Sí? O sea, donde potencialmente sea vulnerable la aplicación. Y esto lo hacemos, como mencionamos, con una comilla. Entonces voy a poner acá en el campo inicial, que era este, una comilla. Y miren que me saltó un error de sintaxis de SQL. Entonces ahí ya digamos que podríamos inferir que posiblemente esta comilla llegó hasta la base de datos. ¿Sí? Esta comillita llegó hasta la base de datos y causó un error en la sintaxis. Otra forma típica de identificar esos puntos de inyección es utilizando tautologías. También lo hemos mencionado. Algo como OR 1 igual 1. Esto es una sentencia que siempre va a ser válida. Entonces yo le podría decir algo como, venga, bueno, también podríamos usar, por ejemplo, un AND, es lo mismo, pues depende la lógica. ¿Sí? Entonces le podríamos decir, venga, ¿qué pasa si yo pongo acá que el ID sea 1 me traiga esto, ¿cierto? Y que 1 sea igual a 1. Como esto siempre se va a cumplir, pues me debería volver a mostrar el ID 1, ¿cierto? Si es que esto se está ejecutando, vuelve y nos muestra lo mismo. O sea que aparentemente esto sí se está ejecutando, o sea que está llegando hasta el motor de base de datos. Pasemos y ponemos 1 igual 0. 1 igual 0 no se cumple. Entonces le estamos diciendo tráigame el ID 1 y que 1 sea igual a 0. Entonces como 1 no es igual a 0, esto no se cumple, entonces ahí ya no me traería esta consulta inicial. Miren que no me la trajo, a pesar de que el ID 1 existe, pero como también se está ejecutando esta segunda parte de la sentencia, entonces esto nos da un indicio de que es muy probable de que acá estemos con una vulnerabilidad de SQL Injection en este campito. ¿Listo? Entonces, bueno, volvamos acá al campo original. ¿Qué es lo primero que se hace? O bueno, ¿qué sería? Ya identificamos el campo vulnerable. ¿Qué sería lo siguiente? Sería identificar, vamos a ponerlo acá en nuestra hoja de ruta, el tamaño o la cantidad de campos de la consulta SQL. Entonces, esto me está yendo hasta la base de datos y me está retornando una respuesta. Es importante determinar esa respuesta de esa consulta de cuántos campos es para tratar de identificar cuál de esos campos es vulnerable, ¿sí? O es imprimible, digámoslo así, o sea, que podemos manipular. Entonces, una forma de hacerlo es utilizando la sentencia o la cláusula de SQL order by. Entonces le voy a decir, tráigame el campo 1 y ordénelo por la primera columna o la primera respuesta de esa consulta. Y ahí me lo ejecutó. ¿Sí? Entonces quiere decir que mínimo tiene una columna. Vamos a seguir con order by 2. También me lo ejecutó. Miren que de hecho cambió el orden, porque los ordenó de forma diferente. Vamos a hacerlo por 3. También lo ejecutó. Vamos a hacerlo por 4. También lo ejecutó. Vamos a hacerlo por 5. Y ya acá nos saltó un error de SQL. Dice que la columna 5 no existe. ¿Qué quiere decir? Que la consulta que está haciendo la aplicación me está volviendo una respuesta de 4 campos, ¿cierto? O con 4 columnas.
¿Listo? Que eso también es, digamos, una de las cosas importantes. En este caso es identificar el tamaño de esa respuesta. Lo hacemos con order by y sabemos que es de 4 campos. Bueno, ahora vamos a identificar esos campos dentro de la aplicación. La consulta que hace la aplicación está volviendo 4 campos y esos 4 campos hacen algo en la aplicación. Puede que se visualice, se imprima, como puede que no. Lo ideal es tratar de encontrar alguno que se imprima, ¿sí? Que se visualice dentro de la aplicación. Esto lo podemos hacer con una sentencia SQL que es union select. Entonces, union select, como sabemos que, entonces le vamos a decir, vea, tráigame esto, ¿sí? Tráigame esto, pero eso, únamelo, union select, con, como son 4 campos, pues con el 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Simplemente vamos a concatenar esta respuesta con los números 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Y acá, bueno, acá pasa algo interesante y es que vemos que si agregó este campito número 2, o sea que este campito 2 que pusimos acá, o este numerito 2 que pusimos acá, la aplicación lo está ejecutando, está haciendo algo con él. Sí, en este caso lo está acá imprimiendo en pantalla. De hecho, una forma también, un poco para que se entienda más fácil, es generar una consulta vacía. Entonces, yo podría generar una consulta -1. Entonces, esto me da una consulta vacía. ¿Por qué? Porque no existe un identificador -1, un identificador negativo, ¿cierto? Y nuevamente lo voy a concatenar con el union select de los 4 campos, ¿cierto? Y miren que acá en pantalla, nuevamente el campo número 2 lo podemos ver, ¿cierto? Simplemente es la respuesta, que es una respuesta vacía, la vamos a unir con los números 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál me está mostrando en pantalla? El 2. Entonces quiere decir que este campito acá, dentro de esta sentencia SQL manipulada, es vulnerable. ¿Sí? Entonces acá en este campo podríamos tratar de generar nuestras inyecciones y pues visualizarla en pantalla. De hecho, no tiene por qué ser un número, o sea, si yo quiero puedo poner algo como una cadena y miren que lo que yo pongo acá me lo está imprimiendo en pantalla, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este campito de entrada, pues podríamos manipular la sentencia SQL para extraer la información que a nosotros nos interese. Bien, entonces ahí, ¿qué llevamos? Llevamos la identificación de esos campos dentro de la aplicación. Esto lo hicimos con un union select 1, 2, 3, 4, ¿cierto? ¿Por qué 4? Pues porque anteriormente vimos que era 4, ese es el tamaño. Yo no puedo hacer un union de un tamaño diferente al de la respuesta, ¿cierto? Si yo lo pongo así, pues me dice que el número de columnas no corresponde, ¿cierto? Entonces, por eso es importante saber exactamente el tamaño de las columnas de esa tabla o de esa consulta. Bueno, entonces vamos a jugar un poco con el campo número 2, que es donde está donde podemos visualizar los datos. ¿Qué nos interesaría visualizar? Por ejemplo, cómo se llama esa base de datos. Eso lo podemos hacer con la palabra reservada de SQL Database. ¿Sí? Ponemos Database entre comillas y ahí vemos que la base de datos se llama Photoblock. Entonces, bueno, pongamos eso acá en nuestra hojita de ruta, donde ya tratamos de identificar información relevante de la base de datos, ¿cierto?
En este caso, el nombre de la base de datos es Photoblog. Podríamos, por ejemplo, obtener la versión también con la sentencia o la función reservada de SQL version. Y acá tenemos la versión exacta de esa base de datos. Bueno, ¿qué más sería de interés? Recordemos, las bases de datos están compuestas por tablas. Entonces vamos a sacar el nombre de las tablas. Para ello, hay que tener en cuenta que las bases de datos modernas tienen una base de datos, en MySQL se llama Information Scheme, y esa es una base de datos de control en donde están todos los metadatos de las otras bases de datos. Entonces ahí encontramos los nombres de las tablas, de las columnas, de las otras, de los esquemas de las otras bases de datos, ¿cierto? Entonces, esta tablita, esta base de datos es muy importante porque nos permite como que diagramar el modelo de entidad-relación de las aplicaciones. Y si podemos leer la información de esta base de datos, pues podríamos saber cuál es la estructura de la base de datos de la aplicación. Entonces, inicialmente, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, voy a copiar esta consulta acá en el blog de notas para hacerla más fácil. Necesitamos identificar los nombres de las tablas, ¿cierto? Bases de datos, ya sabemos que se llama Photoblog. Entonces necesitamos saber de esa base de datos Photoblog cuáles son las tablas. Entonces, bueno, voy a copiarlo mejor a partir de acá, ¿cierto? Para que me quede más fácil de manipular. No toda la URL, porque ya la URL la sabemos. Entonces, acá en este campo, que es el campo vulnerable, vamos a decirle que nos muestre el nombre de las tablas, o sea, table name. Table name. ¿Listo? ¿De quién? Esto lo dejamos igual, ¿cierto? Porque esto no se está visualizando en pantalla, pero se necesita para que la consulta no se dañe. Bueno, ¿de dónde? Entonces, from information scheme .tables. ¿Listo? Entonces, la base de datos information scheme tiene una tabla que se llama tables y ahí están los nombres de las tablas. Como puede que, corrámosla así inicialmente. A ver, nos vamos dando cuenta. Miren que acá ya me trajo nombres de tablas. Y hay muchísimos nombres de tablas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede que en ese motor de base de datos no solamente esté esta aplicación, sino que haya muchas aplicaciones. Entonces, podríamos mejorar la consulta diciéndole simplemente where, cuando nuestra esquema sea igual a, creo que es entre comillas dobles, el nombre de la base de datos que encontramos. ¿Listo? Entonces ahí me va a decir, vea, tráigame los nombres de las tablas del information scheme cuando el esquema sea Photoblock. Y esto, pues, nos podría traer información más precisa. En este caso, para esa base de datos hay tres tablas: Categories, Pictures and Users. ¿Listo? Entonces ahí ya encontramos tablas.
¿Sí? ¿Qué tablita de acá podría ser interesante? Vamos a decirle que la tabla users. Aunque pues bueno, podríamos eventualmente explorarlas todas, pero como lo que queremos es tratar de identificar el usuario y la contraseña administradora de esta aplicación, pues seguramente por la tabla users vamos a tener más éxito. ¿Qué tienen las tablas? Las tablas tienen columnas. Entonces vamos a partir de esta consulta, tratar de traer el nombre de las tablas, perdón, de las columnas. Entonces, voy a volver a copiar esta, es la misma consulta que hicimos ahora, pues la vamos a modificar un poco. Entonces, el union select simplemente es para que me lo muestre en pantalla. El 1 es porque es un campo que se necesita, ¿cierto? Así no sea inyectable, pero para la estructura de la sentencia SQL se necesita. Y le vamos a decir, no nos traiga nombre de las tablas, sino nombre de las columnas. Columns name del information es game. Ya no es table, ya no se llama la tabla table, sino la tabla columns. Where table scan sea photoblock igual. Entonces acá le vamos a decir que nos traiga ejecutémoslo así. Ok, tengo una duda. Columns name. A ver, analicémoslo nuevamente. Ah, ok, hay que indicarle es el table name. El table name debe ser users. Claro. Listo, entonces esta consultica pues no debería funcionar. Vamos a decirle que lo una con, bueno, que nos muestre en pantalla los nombres de las columnas del information scan columns. Information scan.columns para la tabla users. Ensayemos. Bueno, debo tener un error de sintaxis. Por acá se me fue una U de más. Column name. Bueno, de nuevo tenemos un error. Este error es que, bueno, esto es column, no columns. Vamos a probar. Perfecto. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos que esa tabla que se llama users tiene tres columnas, bueno, tres columnas. Una se llama ID, una se llama login y otra se llama password. ID, login y password. Entonces tenemos base de datos, tenemos tablas, tenemos columnas. ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría visualizar los datos o los registros. Entonces, construyamos cómo sería la inyección. En este caso sería visualizar los registros, los datos. Partamos de esta misma sentencia de SQL. Y acá ya no quiero que me muestre el column name, sino que me muestre los campos que encontramos, que son ID, login y password. ID, para que nos muestre en una misma consulta, hay que concatenarlos con la
sentencia concat id, coma, login y password. Perdón. Login y password. ¿Sí? Cerramos acá. El campo 3 y 4 se necesitan para conservar el tamaño de la consulta, del informe. Acá ya no es del information scale, esto lo podemos borrar. Simplemente from, la base de datos se llama photoblock y la tabla se llama users. Perfecto. Esto nos debería funcionar. A partir de acá el menos 1, que es el campo inyectable. Y bueno, acá está un poco desordenado. Vamos a mejorarlo también un poco, poniéndole ahí una separación. Voy a ponerle comillas y pongámosle 2 puntos. Listo. Entonces acá me dice, el ID es el 1, el usuario es admin y la contraseña es esto. Que como alguna vez hablamos, las contraseñas normalmente no se almacenan en texto claro, sino que se almacenan en hash. Esto aparentemente es un hash MD5. Si es una contraseña, digamos, sencilla, es muy probable que se pueda descifrar en un portal como estos, CrackStation, por ejemplo. Hay muchos otros. Acá simplemente lo que se hace es que se pasa el hash y se trata de craquear la contraseña. En este caso la contraseña es password. Bueno, hasta ahí digamos que llevaríamos gran parte del laboratorio realizado, pero acá interactuamos con la aplicación de forma manual. La idea es que también lo hagamos un poquito más automatizado utilizando una herramienta que se llama SQL Map. Bueno, el user era admin, la contraseña password. Listo. Bien, vamos ahora a utilizar SQL Map. Esto fue de forma manual. Y ahora utilizando SQL Map. Que van a ver que también es bastante sencillo. Bien, vamos a darle clear. Voy a ir a la aplicación. Y acá voy a volver al punto de inyección inicial, que era este. ¿Sí? Voy a copiar esta URL y simplemente voy a venir a mi shell y voy a llamar la herramienta que se llama SQL Map. SQL Map -u y entre comillas ponemos la URL que tiene la vulnerabilidad de inyección. Listo, le damos enter y acá nos está corriendo. Bueno, acá es ID 1, que sea una sentencia que genere un resultado.
Bueno, acá ya nos dijo, vea, ya identifiqué que el backend es un MySQL. Entonces, simplemente le damos Enter. Sí, es un MySQL, ¿cierto? Nos dice que si queremos que pruebe, que se haga las pruebas para MySQL, le decimos que sí. Es decir, le damos Enter y pues esperamos que le haga todas las pruebas. Ahí lo que está es tratando de identificar el campo inyectable. Dice que el parámetro ID es vulnerable. Eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Pero pues la herramienta lo está comprobando. Y listo, le damos Enter, que no necesitamos buscar más. Entonces ya sabemos que es vulnerable. Le podemos dar flechita arriba y como sabemos que es vulnerable, ¿qué es lo primero que necesitamos saber? Las bases de datos. Esto lo hacemos con la sentencia menos menos dbs. Entonces, menos menos dbs database para que nos traiga las bases de datos. Listo. Le damos Enter y miren que nos trae que hay dos bases de datos, una llama Information Schema y otra llama Photoblock. ¿Sí? Que de hecho miren que es la misma que ya habíamos encontrado de forma manual. Entonces, le voy a dar nuevamente flechita arriba. Entonces sabemos que la base de datos, entonces le voy a dar menos D, se llama Photoblock. Que tiene las bases de datos por dentro, tablas, entonces le digo menos menos tables para que la aplicación vaya y nos traiga las tablas. Nos trajo tres tablas: categories, pictures, users. Entonces, nuevamente flechita arriba. Bueno, tengamos acá que con menos menos tables trae las tablas, con menos menos columns trae las columnas, con menos menos dump me trae los registros. Entonces, ya sabemos que la tabla, entonces T mayúscula, se llama users. ¿Qué me interesa traer? Las columnas, menos menos columns. Y me dice, vea, esa tabla users tiene estas tres columnas: ID, login y password. ¿Sí? Entonces, acá cometí un error. Entonces, nuevamente flechita arriba. Y ya sé que la columna o las columnas que yo necesito son, entre comillas, eh, sería login y password, ¿cierto? Login y password. Y menos menos doom. Para que me dé un pie el contenido de la base de datos Photoblock, la tabla users y las columnas login y password. Acá le damos enter. Acá le damos enter. Ahí lo único que está diciendo es que si queremos que craquee las contraseñas, entonces le decimos que sí. Con las configuraciones por defecto del motor de cracking que tiene la herramienta, logra sacarnos la contraseña. Miren, el login es admin, la contraseña es esta que ya hemos encontrado y en texto claro es password. Entonces miren que llegamos prácticamente al mismo resultado de una forma pues un poco más automatizada utilizando SQL. ¿Qué podemos hacer? Pues podríamos abrir una pestaña. Bueno, acá esta lo estoy haciendo desde la máquina física, ¿cierto? No estoy ya sería como desde la máquina física, no necesariamente tiene que ser desde el Kali, pues ya si tenemos las contraseñas, pues podemos hacerlo desde cualquier lado. Y vamos a entrar por el panel de administración, el usuario admin y la contraseña que encontramos.
que es password así. Y ya estamos en el panel de administración. Entonces acá ya podemos subir archivos, bueno, ya estamos logueados como el administrador. Y listo, ahí ya terminaremos el laboratorio, pues ya para finalizar, algunas recomendaciones para evitar que esto nos pase en nuestras propias aplicaciones, ¿cierto? No tener inyecciones SQL en nuestra infraestructura, pues bueno, estas son algunas recomendaciones, escapar las entradas de los usuarios, o sea que los campos donde el usuario pueda manipular sean, digamos, revisados para que no inyecten caracteres, digamos, que posiblemente puedan llegar a explotar una vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, que filtre, por ejemplo, las comillas, el punto y coma, el numeral. Usar sentencias preparadas, esto tiene que ver con utilizar plantillas preestablecidas de consulta SQL. Entonces, que la consulta no se ejecute dentro del mismo código, sino que lo que se haga es que llame una sentencia preparada, prefabricada, y que digamos que se ejecute con esos parámetros que se ingresen y no directamente en el código. Mantener actualizada y jardinizada la infraestructura, temas de parches de seguridad, de deshabilitar servicios innecesarios en la infraestructura, en el motor de base de datos, en el servidor web y demás. Y el tema de mínimo privilegio posible para los usuarios. Esos usuarios que se conectan a nuestra base de datos, pues deberían, o a nuestras aplicaciones, deberían de tener los permisos pues muy filtrados y muy limitados únicamente a lo que en realidad necesitan. Y listo, de esta manera pues terminamos esta pequeña sesión y bueno, quedamos pendientes entonces de los laboratorios y los demás temas que tenemos en el curso.